Este es un espacio para hablar de salud con responsabilidad, sin rodeos, con temas de actualidad. Estamos listos para acabar con los mitos de las enfermedades y sus tratamientos de la mano de nuestros especialistas. Nova Podcast, un espacio en pro de la vida. Hoy nos acompaña la doctora Carla Sánchez Ruiz, egresada de la Universidad Juárez del estado de Durango. Cuenta con más de una década de experiencia en endocrinología, una rama de la medicina que estudia las funciones y las alteraciones de las glándulas endocrinas. Desde el 2017 es directora de la Clínica de Diabetes de la Secretaría de Salud del estado de Durango, donde día con día examina enfermedades nutricionales y hormonales. Segundo episodio del podcast de Nova Podcast, es nuestro segundo capítulo y la idea, seguimos con esta firme creencia de que tenemos que ayudar a que la sociedad de alguna manera pueda poco a poco tener información más fiel, más directa de los especialistas, y queremos ser un medio, un canal para que esto suceda. El día de hoy en este podcast vamos a platicar sobre el control de la diabetes en los pacientes. Entonces vamos a tener la participación de la doctora Carla Leticia Sánchez Ruiz. Ella es endocrinóloga y directora de la Clínica de Diabetes de aquí de la Secretaría de Salud del estado de Durango. Entonces muchas gracias por acompañarnos, doctora. No hay de qué, muchas gracias, al contrario. Perfecto. Y también aquí está con nosotros el químico Alejandro Ávila. Él aquí de Laboratorio Nova nos va también a acompañar para poder ayudarnos a hablar un poco sobre todo y resolver estas dudas también de los tratamientos, o en este caso también el estudio que tenemos aquí en Laboratorio Nova, que puede también estar relacionado con el tema del día de hoy. Pues bueno, ya me conocen también, Jorge Marsal, aquí estamos ya desde el primer episodio de este podcast, y pues antes que de meternos de lleno tal cual al tema de la diabetes, pues creo que es importante definirla, doctora. ¿Qué es la diabetes a términos generales, a términos muy prácticos? ¿Cómo la podemos definir? Bueno, pues la diabetes es una enfermedad crónica, quiere decir que pues es de larga evolución, en la cual existe un aumento de la glucosa en la sangre. Existen muchas causas, hay varias clasificaciones. Lo más típico que lo divide la gente para uso práctico son 4 categorías. La diabetes tipo 1, que es una diabetes autoinmune, en la cual las células beta del páncreas se destruyen y no hay insulina. Y esa pues típicamente le va a dar más a gente joven, niños, adolescentes. Y tenemos la diabetes tipo 2, que pues es más del 90% de los tipos de diabetes, que esta diabetes pues es por una resistencia a la insulina, en la cual pues sí se produce insulina en el páncreas, pero esta tiene una acción deficiente debido a resistencia que hay en los tejidos para que haga bien su función. Entonces, al fin de cuentas, sea cual sea la causa, lo que se va a traducir es que se eleva la glucosa, y esa elevación crónica de la glucosa pues nos va a traer muchas consecuencias, complicaciones a la larga si no se atiende de manera adecuada. En este caso, bueno, vivimos, y yo creo que estamos muy relacionados con el tema de diabetes, porque México se ha dado, hay grandes cifras pues, o grandes aumentos de la enfermedad, ¿no? Bueno, también obviamente a términos generales, pero hay algunos de estos tipos que nos menciona, doctora, ¿es el que más se presenta, o el que más tenemos aumento de cifras, o el que más es el común? ¿O es... Claro, pues la diabetes tipo 2, que esta en realidad se desarrolla sobre todo a partir de la obesidad. Y entonces en la actualidad pues es bien sabido que en el mundo y en nuestro país, no se diga, existe un gran aumento de esta enfermedad. Entonces esto se relaciona sobre todo pues a malos hábitos alimenticios, sedentarismo, y esto nos lleva pues a esa resistencia a la insulina, y pues sí son números muy grandes. De hecho, se habla de que en nuestro estado aproximadamente el 10% de la población padece diabetes, que si estamos hablando de una población de 1.700.000 habitantes, pues es un número enorme, ¿no? 170.000 personas aproximadamente son las que estamos esperando con diabetes en el estado, ¿no? Entonces es una enfermedad con una alta prevalencia y pues con una, digamos, presencia de complicaciones muy altas si no se trata a tiempo. Porque incluso veíamos ahora también con todo este tema de la pandemia que justo también se presentó que con diabetes era un tema que se complicaba mucho más la cuestión del COVID, ¿no? Era una situación que obviamente se hacía más grave la enfermedad. En este caso también me gustaría que hablábamos ahorita de las causas, ¿no? Principalmente algunos problemas de alimentación. ¿Qué otras cosas pueden estar relacionados directo a la enfermedad? Pues realmente es esto, la mala alimentación, el sedentarismo. Existe también, por ejemplo, cuando las personas tienen algún evento agudo, alguna enfermedad aguda, por ejemplo, pues sí, una infección grave como es el COVID, el uso de algunos medicamentos o daños en el páncreas, por ejemplo, un tumor pancreático,
una pancreatitis recurrente, algo que termine con esa función del páncreas, pues va a ocasionar que no haya insulina o que sea deficiente esta, y entonces va a elevar el nivel de glucosa, ¿no? Muchas de esas causas en veces son transitorias, por ejemplo, medicamentos, infecciones o enfermedades graves, pues se resuelve la enfermedad y recupera el páncreas su función, pero hay ocasiones en las que ya se vuelve un daño irreversible y entonces ya queda la persona con diabetes. Lo más común pues van a ser los malos hábitos, va a ser la mala alimentación, el sedentarismo que nos lleva a obesidad y que eso como consecuencia pues nos va a traer un mal metabolismo de la glucosa, resistencia a la insulina y pues diabetes. Algo aquí también que creo que es importante comentar, ¿en qué momento, supongamos ahí en las personas que nos escuchan desde su casa, en qué momento tengo que empezar a preocuparme? ¿Cuáles son los primeros como señales? Bueno, por norma, digamos, o por lo que establecen las guías de tratamiento, de hecho la más famosa es la de la Asociación Americana de Diabetes, la ADA. Ellos nos dicen que a partir de los 40 años deberíamos estar haciendo un screening, sobre todo en poblaciones de riesgo, ¿no? Una población de riesgo, por ejemplo, pues somos todos los latinos. Todas las personas latinas tenemos un alto riesgo de tener diabetes. Entonces ahí no nos deberíamos ir tanto por la edad, sino que ahí sí a la presencia de, por ejemplo, un antecedente directo de que mis papás tuvieron diabetes, mis tíos, o sea, familiares que tengan diabetes o hermanos, personas, por ejemplo, que ya tienen hipertensión, personas que tienen sobrepeso, obesidad, esas personas se tienen que empezar a, digamos, a hacer chequeos, a lo mejor desde edades mucho más tempranas, de los 20, 30 años, ¿no? Y sobre todo, pues, con más razón si se acompañan de algún síntoma de diabetes, que pues son, digamos, los clásicos, los llamamos las 4 Ps, poliuria, polidipsia, polifagia, que es estar orinando mucho, tener mucha sed, estar con mucha hambre y también la pérdida de peso. Entonces, si presentan estos síntomas, pues con más razón tienen que checarse. Y sobre todo en el contexto de familia que tenga diabetes, ¿no? Sí es importante que tengamos esa cultura, porque mucha gente se diagnostica por hallazgo, que llegan a la consulta de que pues yo no sabía y me iban a operar y resulta que traigo glucosa de 300 y yo ni cuenta me había dado, porque esa es otra realidad. Muchas personas cursan con hiperglucemia asintomática, o sea, jamás tienen síntomas y entonces si nunca se checan, pues nunca se van a dar cuenta, ¿no? Que ojalá hubiera una cultura de acudir a una visita, aunque me sienta bien, pues un rutinario médico, al menos anual, ¿no? Desde edades más tempranas. Claro, porque de hecho es justo lo que hemos estado platicando aquí, el químico Alejandro no me dejará mentir. Una de las cosas que nos hizo también el actuar con este podcast es que no hay esta cultura de la revisión médica constante, aunque estemos aparentemente todo bien, ¿no? Y la diabetes creo que es una de las cuestiones que nos deben también llevar a hacerlo, ¿no? Eso y cualquier otra enfermedad, pero yo creo que es una parte muy importante que podamos comentarle a las personas que busquen el que se estén revisando, tengan algo frecuente, una revisión frecuente con sus médicos, que haya esta cultura un poquito más fuerte. Ahorita, doctora, que hablaba de los niveles, justo ¿cuáles son los niveles regulares que tenemos o que se debe tener de la glucosa? Bueno, existen 3 pruebas básicas que nosotros usamos para hacer diagnóstico de diabetes. Una de las más sencillas pues es la glucosa en ayunas, que invariablemente, bueno, aquí sí tenemos que revisar el laboratorio que nos lo está haciendo, ¿no? Un buen laboratorio nos dirá que el valor es abajo de 100 y debe ser glucosa sérica, porque luego la gente quiere hacer el destróstico en el aparatito, el glucómetro. Este no es válido porque se puede contaminar y puede haber resultados falsos, entonces tiene que ser glucosa sérica y tiene que estar abajo de 100 para decir que está normal, ¿sí? Si este resultado está entre 100 y 125, estaríamos hablando de una glucosa alterada en ayunas, que es un rango que también se le conoce como prediabetes, ¿no? Y si está arriba de 126, pues ya es diabetes. Entonces ese es el estudio, pues uno de los más sencillos. Otro de los que se usa es la curva de tolerancia oral a la glucosa, en el que el paciente se le da a consumir una cantidad medida de glucosa y se debe de medir a las 2 horas qué nivel está manejando. Lo normal sería que estuviera abajo de 140. Entonces, si está entre 140 y 200, pues estamos hablando de prediabetes, y más de 200, pues sin duda con diabetes, ¿no? O inclusive si una persona al azar, digamos ya es la tarde o es algún otro momento del día, y esta persona presenta 200, ya podemos clasificar un nivel de decir anormal y ya sería compatible con diabetes. Y el último de ellos es la hemoglobina glucosilada. Entonces este estudio, que también se le llama hemoglobina glicada, depende del lugar, la costumbre, como le digan. Este estudio es muy útil. Lo que nos mide pues es el porcentaje de glucosa que se une a la hemoglobina, ¿no? Entonces este estudio nos debería de estar dando abajo de 5.7 para decir normal, de 5.7 a 6.5 para decir prediabetes igual,
y más de 6.5 para ya decir esta persona tiene diabetes. La importancia aquí es que nosotros para hacer bien el diagnóstico necesitamos 2 pruebas positivas, entonces no se vale que, es que traje una glucosa en ayunas de 115 y una glucosilada de 5.2, no, pues ahí no podemos decir que esa persona tiene prediabetes o diabetes, sino que tenemos que hacer 2 exámenes que salgan positivos y ya con eso podemos decir, no, ahora sí usted tiene diabetes. Y a partir de que se hace esta determinación o se detecta la enfermedad tal cual, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se empieza a atacar? ¿Cómo se empieza a controlar? ¿Qué es lo que se hace? En sí depende mucho del médico y depende mucho de la evaluación del paciente, ¿no? Y también depende de los niveles que esté manejando. Las guías, digamos, de antaño sí nos decían mucho un tratamiento muy conservador, que era empezamos a ver dieta y ejercicio, ¿no? Y si no se controlaba en 3 meses, entonces le iniciamos un medicamento oral como la metformina, y si no se controla en 3 meses, vamos avanzando un segundo medicamento y hasta ya que pasó casi un año, insulina, ¿no? En la actualidad somos un poquito más agresivos, o al menos yo sí me considero un poquito más agresiva, porque si el paciente, por ejemplo, trae de entrada una hemoglobina glucosilada de arriba de 10, 11, ¿para qué le doy una medicina o para qué me espero a ver si hace ejercicio? Claro. O sea, aquí no es así, sino que, ¿sabes qué? Entre más tiempo dures con glucosilada arriba de 11 y más me tarde en bajarla, más probabilidad hay de que tengas una retinopatía, una neuropatía, entonces hay que ser agresivos. Y yo arriba de 10 sí les inicio ya insulina para hacer esto un poquito más rápido, ¿no? Entonces sí es, como digo, el médico como lo va a ir también manejando y también el paciente, ¿no? Porque muchos les habla uno, o sea, ni sabía que tenía diabetes y luego llego con esta doctora y me quiere dar insulina, pues está loca, ¿no? O sea, es lo que uno también tiene que convencerlos mucho, ¿no? De que sabe que la insulina es lo mejor que le puedo dar. Si no me la acepta, bueno, vamos, también debo ser un poquito flexible. No le voy a decir ya no vuelva conmigo. O sea, vamos a darle chance, a ver, demuéstreme que lo puede hacer. De todas maneras, le voy a dar un medicamento que actúe más rápido y ver si se logra empezar a bajar y llegar más o menos a la meta de control en un tiempo, en unos 3 meses, pues así lo dejo, ¿no? O si no, pues sabe que ya la próxima le toca insulina. Entonces, sí es como lo que hay que hacer. Pero de entrada, sí, a todos, dieta y ejercicio. Tenemos que estar de la mano con un nutriólogo que le ponga bien su plan de alimentación y convencerlos de que hay que hacer actividad física, que pues eso también cuesta mucho, sobre todo en estas épocas de pandemia, pues decirle sálgase a caminar, pues es un poquito difícil, ¿no? Pero hay que ver la manera en la que la persona pueda idear algún tipo de plan, una estrategia para hacerlo. Claro, porque incluso hasta para esta parte de la dieta, del ejercicio, hasta desde ahí empieza la resistencia, sí, ¿no? Mucho. De las personas, de querer llegar a este punto, no quiero dejar de comer esto, no quiero dejar de hacer lo que... O sea, no, y la verdad es que eso yo creo que daría pie a una plática de 2-3 horas, ¿no? También la misma sociedad o la familia los lleva a no cumplir las metas, ¿no? O sea, imagínense si les pongo yo a un paciente que le digo, coma tantas tortillas al día, y le dice el nutriólogo, no me le tocan 5 o 6 tortillas al día, pero resulta que va con la suegra y le hicieron asado, pues ¿cómo se va a comer 2 taquitos, no? Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues el paciente, por no quedar mal con esa persona, con su suegra, pues se coma sus 5 o 6, porque si no, es que no le gustó, ya me está haciendo caras. Y entonces esa presión social también influye. Entonces, por eso también necesitamos un apoyo psicológico en muchos de los pacientes para que aprendan a cuidarse, para que aprendan a seguir el tratamiento y no dejarse llevar por ese tipo de cosas, ¿no? De situaciones. Y también ahorita yo creo, hay, no sé, químico, si usted también me pudiera apoyar con esto, o si quisiera comentar de esto. También se escucha mucho de productos, de alimentos que son justo para personas con diabetes, o sea, de toda esta gama de cosas que nos topamos. A veces la gente no sabe si confiar o no en ciertos productos o si irse por... Bueno, ahorita ya hay de todo, ¿no? De todo, yo creo, con esta indicación de que son específicamente para personas con diabetes. Entonces, sí, no sé si pudiéramos comentar. Sí, es importante mencionar, culturalmente le hacemos más caso al vecino, al amigo, al familiar, que incluso al área médica. Es un tema interesante que tendremos que empezar a limitar. El propósito es hacer caso de la gente que sabe. Si nos damos una vuelta por las redes sociales, por el acceso a la información que está a un teclazo de la computadora, pues nos vamos a dar cuenta que hay un montón de mitos, de cosas que no tienen sustento científico, tanto en tratamientos, tanto así como también en medicamentos o en alimentaciones, planes alimenticios. La idea es sí acudir con los expertos, con la gente que sabe, para tratar de minimizar el daño que puede tener un paciente con ese tipo de patologías, con ese tipo de enfermedades. Como dice la doctora, hay pacientes que no saben que son diabéticos, ¿sí? Y entonces ahí tenemos que hacer una labor de convencimiento en el mercado, en la sociedad,
para que la gente se acostumbre a hacerse sus chequeos periódicos donde gusten, pero siempre de la mano de la recomendación del médico, porque queremos que tener una sociedad sana, como la única forma es detectarlos, no hay otra manera de detectar a tiempo y implementar un tratamiento adecuado, tiene que ser en el momento en que se diagnostica. Llegan pacientes con secuelas, con complicaciones, y es donde vemos que difícilmente se puede establecer un plan de rescate, ¿no? Entonces, parte de lo que pretendemos y tratamos de hacer es precisamente coadyuvar con ese tipo de información que sea real, que sea veraz. Y en esta parte yo creo que es importante también, como decía la doctora, desde la parte del nutriólogo, ¿no? Hacer toda esta estrategia, y incluso quienes van a necesitar este apoyo también psicológico para poder enfrentar la enfermedad, y bueno, hacer toda esta estrategia que para cada persona yo creo que se diseña algo, digamos, muy específico de acuerdo a lo que va necesitando, ¿no? Entonces, es parte de todos estos mitos. Yo creo también hay, por el hecho de que escuchamos los consejos de casa, incluso, ¿no? Mi abuelita, por ejemplo, yo recuerdo mucho esta experiencia personal, ¿no? Como yo tuve un familiar con diabetes y era de, yo me la controlo, no te preocupes, o sea, no quería ir al doctor nunca a hacer este tipo de chequeos, porque tenía esta idea de, yo me la controlo, ya sé qué me tomo, ya sé cuándo no comer, y yo creo que ahí se va formando estos, pues, mitos desde casa, ¿no? Esta desinformación que piensan las personas, yo creo que, si a fulanito le sirvió así, ¿no? Yo lo voy haciendo más o menos como él me lo indica. Y claro que la estrategia para cada persona depende es un caso específico y hay que ver desde ese caso, ¿no, doctora? Que no irnos con esta idea de que porque a tal persona le está funcionando hacerlo de esa manera, pues lo podamos tomar para nosotros mismos, ¿no? No, y ese es un problema muy grande que tenemos actualmente, porque, bueno, fuera nada más con medicamentos, ¿no? De que claro. Sí, de hecho lo he visto yo mucho con la metformina, ¿no? Lo bueno es que es muy noble y pocas veces da efectos graves la metformina, ¿no? Es muy raro que pase, pero así de que, es que se lo dejaron a mi amiga para que baje de peso, que no es para eso, pero le funcionó así. Entonces yo también me la tomo porque quiero bajar de peso, ¿no? Eso lo vemos mucho, pero en diabetes pasan cosas más raras, ¿no? O más culturales, porque, por ejemplo, ¿cómo no hemos escuchado de la moringa, por decir algo, ¿no? Entonces, a mí me funcionó la moringa, usted tómese la comadre, que no sé qué, y esta es la comadre con moringa, ¿no? Entonces, no es que no baje, la moringa sí baja algo la glucosa, pero no es algo confiable, porque no puedo decirle, a ver, échale un puñito, échale las hojitas, échale las semillitas, échale qué tanto seca, molida, cómo va a ser. Entonces no es algo medido, y además es un derivado de una planta, es una planta totalmente, ¿no? Y no sabemos cuántas sustancias tóxicas pudiese tener una planta. Entonces a lo mejor a mi comadre le fue bien, ella no le hizo el efecto tóxico, pero recordar en medicina y creo que en química igual, hay un concepto que es la idiosincrasia, que cada quien va a tener un efecto diferente de reacción ante un medicamento, una sustancia, ¿no? Y a lo mejor a mi comadre le fue de perlas, pero a mí a lo mejor me mata, ¿no? Me va a hacer un daño hepático tóxico agudo, y me ha tocado ver casos así, ¿no? Entonces, con algunos productos naturistas que recomendaba la comadre, y resulta que quien lo consumió sí le hizo un efecto tóxico y fallecieron, ¿no? Entonces, más vale comentarnos siempre. Yo siempre les digo a mis pacientes, yo no me voy a enojar si usted me dice que consume otras cosas, ¿no? Al contrario, o sea, vamos a ver si funcionan, porque me llegan diciendo que toman canela, que toman la moringa, que toman la chaya, la chía, no sé qué. Digo, está bien, puede usarlos, pero dígame, y ahí vamos a ir vigilando el hígado, vamos a vigilar otras cosas, pero no deje lo que yo le doy. Y entonces es como que también compaginar con la gente y no que crean que nosotros los vamos a regañar por todo, ¿no? Sí. Al menos es mi estilo, porque si nos tienen miedo, pues no me va a decir las cosas que está haciendo en realidad. Que con todos los mitos y con todos los chismes, al contrario, ¿no? O sea, hay gente que no, la insulina te va a dejar ciego. Cuando es en realidad, cuando ya la necesita el paciente, el único medicamento que va a evitar que se quede ciego. Entonces, y eso sí lo creen, ahora sí que al pie de la letra los pacientes, ¿no? Entonces, más vale darme una buena información y siempre tener educadas a las personas, porque si no, vamos a estar en muchos problemas. Los números de la diabetes en México. La diabetes afecta actualmente a más de 194 millones de personas en el mundo, y se espera que alcance los 333 millones en 2025. La población en México de personas con diabetes oscila entre los 6.5 y los 10 millones. De este gran total, 2 millones de personas no han sido diagnosticadas. Ahorita que mencionaba de estos pues ya efectos graves que va teniendo la enfermedad en las personas, ¿qué otros van teniendo ya cuando la enfermedad, digamos,
pierde ese nivel de control? Bueno, pues las más famosas pues es la retinopatía, que es la principal causa de ceguera en el mundo. También tenemos la nefropatía, que es cuando ya los riñones empiezan a dejar de funcionar. Esto es muy progresivo, esto no pasa de la noche a la mañana, pero pues es lo que hace que el paciente termine en insuficiencia renal, que el único tratamiento en esos puntos ya es la diálisis, ¿no? Ya sea hemodiálisis, diálisis peritoneal. Otro de los famosos pues es el pie diabético, los daños en los nervios, en la circulación, que hacen que terminen en amputaciones, ¿no? Pero hay más daños, o sea, si vemos desde los dientes, hay una gran cantidad de enfermedad periodontal que hace que pierdan los dientes, o sea, van cayendo. Yo creo que de los más graves que no le damos tanto énfasis como a la ceguera, por ejemplo, son los daños cardíacos, cardiovasculares. De hecho, de lo que más fallece un paciente con diabetes es de enfermedades cardíacas, o sea, de infartos, insuficiencia cardíaca. Entonces, eso sí, tal vez deberíamos hacer más énfasis porque sí es algo muy grave. Viendo el órgano que uno quiera ver, va a haber daños por diabetes, simplemente la piel, ¿no? Hay dermopatías diabéticas en los cuales desde cambios de coloración, edemas, hasta ampollas, o sea, hay de muchísimas cosas que ocurren en cualquier órgano. Yo creo que como pues todos los órganos necesitan sangre para vivir, la diabetes es precisamente lo que daña la circulación y al no tener una adecuada circulación todos se van dañando, entonces en mayor o menor medida, ¿no? Pero yo creo que los que más impactan, pues obviamente la vista, la función renal, son de los que más pegan, ¿no? Pero pues casi todo lo que veamos va a tener un daño por diabetes. Una persona que es detectada en tiempo, en forma, y que aprende y que va de la mano del doctor va controlando la enfermedad, su esperanza de vida, ¿cómo se resume o cómo puede llegar a ser? Pues es que, bueno, también hay un dicho, ¿no? De que si una persona se controla, si una persona lleva bien su tratamiento, inclusive llega a sus metas, que el principal estudio para meta es la hemoglobina glucosilada, si lo logra, su esperanza de vida va a ser igual que cualquier otra persona. Sin embargo, sí necesitamos motivar y hacer que esa persona entienda cómo es que debe de llegar a la meta y cómo mantenerla, ¿no? Cuando no lo hacen, pues obviamente sí se disminuye mucho la esperanza de vida, la calidad de vida. Siempre decimos que una persona que se detecta y no se controla, a los 10 años va a tener ya algún grado de enfermedad de complicación y muchas de esas complicaciones son irreversibles. Si una retinopatía diabética, a lo mejor podemos tratar con láser si es que se detecta, dar fotocoagulación, dar algún tratamiento que detenga la progresión, pero no le va a regresar lo que ya se perdió. Lo mismo en los riñones, ¿no? Lo mismo en las neuronas, las neuropatías. Entonces, también decimos mucho que cuando una persona se diagnostica, sobre todo en diabetes 2, porque en uno es más rápido, pero en diabetes 2, cuando una persona se diagnostica ya tiene 10 años de evolución con la enfermedad, por lo general, ¿no? Entonces, sí son números que suenan muy desalentadores, pero por eso es lo que les decía, ¿no? Cuando yo lo diagnostico, que me llega aquí conmigo, es rápido, vamos a llevarlo al control, no me voy a tardar un año, como decía al principio, de a ver si funciona el ejercicio. No, a ver, vámonos rápido con el tratamiento esperando que en 3 meses ojalá se controle y ya enseñarle cómo mantenerse, ¿no? Pero pues también la gente siempre es así como de, ay, deme chance, ahora sí me voy a portar bien, ya no voy a tomar coca, ya no voy a tomar estas cosas, ¿no? Entonces, ojalá sí se motiven y esa es también una labor de nosotros, motivarlos y hacerlos entender por qué es que tienen que llegar a esos niveles, por qué tienen que quitar ciertos alimentos, por qué tienen que tomar hábitos, ¿no? Me acuerdo mucho una paciente que decía que lo mejor que le pudo haber pasado era haberse diagnosticado con diabetes. Dice, porque me enseñaron a comer, me enseñaron a comportarme. Todos deberíamos de consumir lo que el diabético consume. Si lleváramos una dieta así y una vigilancia, sobre todo ser muy disciplinados en ese sentido, creo que el mundo sería distinto. Tendríamos menos complicaciones, menos problemas de salud. Yo creo que gran parte de lo que nos pasa, lo que sucede en la sociedad, es desde el hogar, es educación y cultura. Y parte de lo que tendremos que hacer como responsables del área de la salud es insistir para que la población, la gente nos entienda que no es otra cosa más que educarnos para llevar una vida sana. Porque incluso ahorita me quedé pensando un poco que hay acciones pues del gobierno que han tratado justo de, por ejemplo, el etiquetado de los alimentos o toda esta parte que han tratado como de hacer pues más evidente el daño que pueden hacer algunos alimentos en su consumo, ¿no? Y bueno, no sé, a efectos ahorita de eso es reciente todo esto de los etiquetados, me parece ha de tener un año más o menos del nuevo etiquetado de los productos y no sé a ciencia cierta cómo esté funcionando, si haya una medición, si está funcionando o algo, ¿no? Pero digo, al final de cuentas, por más de que se hagan muchas cosas y todo esto, creo que todo va a venir, como decía el químico, desde la casa, desde la educación, desde la formación y desde poder ir evaluando o ir revisando esa parte, ¿no? Como le comentaba la paciente o esa paciente, ¿no? De cómo el aprender a comer, pues
desde ahí yo creo que todos deberíamos de haber empezado, ¿no? Y nos evitaríamos yo creo que muchos problemas desde inicio. Bueno, para ir ya cerrando más o menos al tema, o irnos hacia la conclusión del día de hoy, ¿qué estudios me puedo hacer? Ahorita hablaban de la hemoglobina glicada, ¿no? Y este estudio lo que puede ofrecernos, y cómo debo acudir, qué tengo que hacer para poderme practicar este estudio. Primero, obviamente, con su doctor de confianza para ir a la revisión y luego ya hacer esta parte, pero ¿qué es lo que va a incluir? ¿Qué me va a decir ese estudio? ¿Qué voy a obtener cuando yo lo haga? Pues básicamente, siguiendo las indicaciones del área médica, una de las pruebas que más se utilizan, como dice la doctora, es la hemoglobina glucosilada glicada, que realmente es la historia de los últimos 2-3 meses del comportamiento de los niveles de azúcar. Okay. Les mencionábamos que los pacientes se acostumbran tanto al nivel de azúcar alto que cuando la traen normal se sienten enfermos. Y ya saben, cuando tienen su cita 2 semanas antes, se portan bien, y se peinan y se bañan para ir a la foto. Sin embargo, la hemoglobina glucosilada no miente, ahí nos dice cómo se estuvieron comportando sus niveles de azúcar en las últimas semanas. Entonces, es una herramienta valiosa que nos permite apoyar al tratamiento de los pacientes, y esa información es vital, es de importancia, porque el paciente puede portarse bien los últimos días antes de la consulta, pero la hemoglobina glicosilada nos va a permitir una información más veraz de cómo se estuvo comportando los niveles de azúcar en las últimas semanas. ¿Y qué recomendaciones para hacer este estudio, qué recomendaciones debe de llevar la persona? ¿En ayuno, decíamos ahorita, no sé, alguna otra? Básicamente es eso. Sí, importante señalar que existen muchas metodologías, muchas formas de cuantificarla. Sin embargo, hay algunas que pueden tener algunas interferencias. Las recomendaciones, de acuerdo a los organismos internacionales, es el ensayo de oro, la prueba de oro que menciona la FDA, la OMS, es un estudio que se llama, una metodología que se llama cromatografía. Y sin embargo, hemos visto que hay otra similar que se llama electroforesis capilar. Se ha observado en los últimos años que ambas tienen un desempeño y un comportamiento muy similar. Lo que nosotros utilizamos actualmente es la electroforesis capilar, que tiene menos interferencias, sobre todo con variantes. Variantes son hemoglobinas que pueden presentarse de forma asintomática. El paciente no sabe incluso que tiene una variante, un tipo de hemoglobina distinto. La mayoría de las metodologías no la detectan. Esto nos permite establecer un control sobre todo más específico. Si el paciente tiene una hemoglobinopatía S, por ejemplo, la vida media del eritrocito disminuye, es decir, esa hemoglobina va a durar menos tiempo de lo normal. Entonces el área médica va a tener que modificar la vigilancia, sobre todo en el tratamiento, sino la vigilancia que va a ser en un periodo de tiempo distinto al promedio de la población. Entonces sí es importante que conozcamos cuáles son los métodos, porque hay una infinidad de métodos para medir la hemoglobina glucosilada, con ventajas y desventajas cada uno de ellos. Entonces sí es importante que las conozcamos para ofrecer el resultado más confiable posible para esa persona, para que los tratamientos realmente cumplan las expectativas que fueron creadas. Pues bueno, yo creo que esto, como decía la doctora, nos puede llevar mucho tiempo el hablar tanto de algunos casos, o a lo mejor hasta algunos tratamientos alternativos. Hay todo un mundo de información de esto. Yo creo que es por el mismo hecho de que es una enfermedad muy popular, obviamente ya se hizo o es muy popular, digamos esto de manera pues negativa, ¿no? Porque pues obviamente es por el aumento de casos. Pero todo este tipo de información es que hay que tenerlo muy presente, de que nosotros debemos de acudir primero con las personas, con nuestros médicos de confianza, llevar todo un seguimiento. Si usted no tiene ahorita algún síntoma tal cual, aún así hacer de nuestra día a día una cultura, el poder estar en revisión constante, hacer algunos chequeos, ¿no? Y poder ir pues descartando cosas y tener esta cultura más práctica, ¿no? Entonces, eso es de la parte de lo que queremos también comentarlo. Algo que queramos agregar, doctor, antes, yo creo que usted ahí en la clínica le ha tocado ver pues infinidad de casos, de cosas, de preguntas también que le pueden estar haciendo ahí de manera particular en algunos pacientes. ¿Qué otro mito cree que podamos ahorita aprovechar el espacio para a lo mejor hablarle a la gente y poderle comentar? Que pues obviamente no va por ahí, ¿no? Que podamos ir directamente con el especialista. Yo creo que más que mito, sí invitarlos a que cuando acudan a hacerse, primero que acudan a la consulta, ahí. Porque de verdad, hay mucha gente que dice yo nunca me enfermo, yo nunca tengo nada, y resulta que tienen diabetes desde hace mucho y que piensan, de hecho, hemos oído, ¿no? Que la gente dice yo mi glucosa normal es de 300, no me la baje porque así estoy bien.
Entonces eso está mal, eso nunca va a estar bien, entonces tenemos que tener la cultura de acudir a que nos hagan un chequeo para saber cómo andamos. Pero más que nada de que sí acudan a un lugar con un médico y también a un laboratorio, ¿por qué no decirlo? Que sea de confianza, ¿no? Porque pues en la práctica uno se da cuenta de que existen en la ciudad cientos de laboratorios, de gabinetes, y tenemos que darnos cuenta de cómo están haciendo las cosas, ¿no? En lo personal sí me ha tocado de que llegan de repente con algún gabinete que no tiene una hemoglobina glucosilada estandarizada y resulta que dice, ay, pues trae 5 o 2 de glucosilada. Digo, pues mejor que yo, ¿no? O sea, está muy bien porque dijimos, lo normal es abajo de 5 o 7, pero nos trae un registro de glucosa, porque mis pacientes lo hacen siempre, su glucosa antes y después de las comidas, de las 3 comidas se hacen chequeos y digamos, traen un promedio de 200, ¿no? Que un 200 para nada me da un 5 de glucosilada, o sea, un 200 me estaría dando pues, como un 8 más o menos, ¿no? Entonces, no es, y el paciente bien feliz de, es que saqué 5, ya me controlé, ya quíteme la insulina o ya bájeme la metformina, y pues no, o sea, sí tenemos que ser conscientes de, a ver, esto no me checa, vamos a hacerlo en un lugar donde esté estandarizado, donde tenga un buen nivel laboratorio, que sea confiable, y es donde nos damos cuenta pues que no, o sea, que en realidad sí corresponde con su monitoreo, y pues el donde se los había hecho no era útil, ¿no? Entonces, sí invitarlos a que vayan a un laboratorio de calidad, porque de repente sí, eso va a ser la gran diferencia entre decir, le aflojo el tratamiento, ya no me cuido, o me sigo echando ganas, estoy haciéndolo bien mal, hacer ajustes es muy importante. Entonces, que acudan a un lugar de confianza, hasta donde sea aquí tienen la hemoglobina glucosilada estandarizada por las guías, como lo planteo desde el estudio del SST. Entonces, aquí adelante, aquí es uno de los mejores lugares para hacerlo. Y algo que también ahorita me surge de duda, ahorita platicábamos, sí tiene que existir un monitoreo después con los pacientes, sí se monitorean ellos constantemente. Sí, de hecho es que es complementario, o sea, la hemoglobina glucosilada, como bien decía el químico, es un promedio de los últimos 3-4 meses más o menos, pero pues son promedios y hay que pensar como un matemático, ¿no? O sea, hay veces que tenemos personas que manejamos un concepto que se llama variabilidad glucémica, que es muy amplia. Eso es como si imaginar que la glucosa va en una montaña rusa, ¿no? Y entonces en algún momento del día está hasta abajo y al rato ya subió hasta arriba y luego baja y luego sube. Cuando son muy amplias, digamos, esas distancias de abajo y hacia arriba, esa es la amplia variabilidad glucémica. Entonces hay personas que nos hacen hipoglucemias que andan en 50 cuando amanecen, pero en la noche, digamos, o después de que comieron, salieron en 250. Pues eso está bien mal, porque no pueden ni tener esas bajas tan grandes ni más de 200, está muy descontrolado, ¿no? Pero si sacamos un promedio, me estaría dando 150 en promedio de glucosa, y ese 150 me equivaldría más o menos a una glucosilada de 7. Entonces, si yo nada más veo la glucosilada, pues 7, muy bien, está perfecto su control, pues no, pero veo su monitoreo, ya caray, está haciendo bajas altas muy, muy amplias, entonces está mal. Tenemos que hacer un ajuste para que primero no tenga bajas y después bajar esas altas que tiene, ¿no? Sí, entonces es algo delicado, o sea, todo es complementario, no se vale nada más decir, solamente la glucosa, y peor, ¿no? Que hay lugares que los médicos solamente hacen el control con la glucosa en ayunas, peor tantito, ¿no? O sea, si trae 90, felicidades, usted ya se curó de la diabetes, ¿no? Cuando después de que comen le sube a 500 y ni cuenta se dan. Entonces, o como decía el químico, ¿no? O sea, no ceno nada el día anterior, estoy en ayunas casi todo el domingo porque el lunes me tocan laboratorios y van al laboratorio y le salen hipoglucemia, ¿no? Y, no, pobrecito, bájale el tratamiento. Claro. Pasa mucho, pero por eso nosotros como médicos tenemos que tener el conocimiento de que hay que hacer varios estudios complementarios y sí, el monitoreo todavía es algo que estamos usando mucho. Y en el primer mundo existen ya unos aparatos fantásticos de monitoreo continuo que sin estarse picando a cada rato ya les dice cómo van sus curvas de glucosa y eso es algo que ojalá aquí tuviera acceso toda la gente, ¿no? Pero como no, entonces hay que estar haciendo monitoreo y correlacionarlo con la hemoglobina glucosilada, que es pues el examen más útil ahorita para nosotros aquí. Doctora, para ir cerrando, que nos pueda comentar dónde está usted consultando, si quiere compartir algún medio de contacto, algunas redes, no sé. Pues yo estoy a nivel particular en el Hospital del Parque, que está en el fraccionamiento de Los Remedios. El teléfono ahí es el 130-3458, 618 obviamente, y con todo gusto, ahí me pueden contactar, ahí me pueden encontrar con todo gusto. Muy bien, doctora, muchas gracias. ¿Algo que quiera cerrar, químico? ¿Algo que quiera añadir antes de dar por concluido el día de hoy el episodio? Pues como dijimos al inicio de la plática, la intención es coadyuvar con el área médica para que la información que llegue al paciente, a la sociedad, al público, realmente sea pegada a lo que los especialistas recomiendan, porque la prevención yo creo que es fundamental para disminuir las complicaciones, especialmente en el
tema de diabetes, que es un tema de actualidad, una pandemia, y tenemos que empezar a disminuir las complicaciones, ¿no? Detectarla a tiempo, como dice la doctora, es fundamental para que el paciente lleve una vida normal, prácticamente normal. Perfecto. Pues muchas gracias a los dos, muchas gracias a la doctora Carla Leticia Sánchez Ruiz, al químico Alejandro Ávila por el día de hoy acompañarnos en este episodio del Nova Podcast. Y bueno, vamos a estar presentando algunos otros episodios con más especialistas que también nos puedan ayudar en esta pues labor que estamos haciendo de tratar de llevar la información veraz, verídica, oportuna a la gente que necesita conocer más sobre algunas enfermedades, padecimientos y algunos tratamientos. Muchas gracias y pues estamos ahí pendientes en otra ocasión. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Es nuestra misión ayudar al cuidado de la salud de las personas. Sigue de cerca a Nova Podcast y envía tus preguntas y comentarios. Nova Podcast. Este podcast es realizado por Laboratorio Nova. Ya puedes escuchar Nova Podcast en Spotify, YouTube, Google Podcast y Apple Podcast. No olvides seguirnos en Facebook como labnova.mx y visita nuestro sitio web labnova.com.